Esta es la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del Dr. David Paul John Guichot, entregados domingo tras domingo en su Iglesia del Evangelio Completo en Yoido, Seúl, Corea. El tema de hoy es cómo orar por un milagro. El texto que vamos a usar como base para nuestra conferencia de hoy es Santiago 5, del 10 al 12. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El mundo de hoy en el que vivimos está lleno de deudas. Vivimos en un mundo lleno de incredulidad y de dudas. Eso se debe a la falta de conocimiento, de la falsedad y de la mentira. Hoy en día no se practica la paciencia. Todo es ocupación y desasosiego. La civilización opina que siempre se debe andar con rapidez. Se buscan autos más veloces, metros más veloces, aviones más veloces, teléfonos más rápidos, internet más rápido. Y no solo eso, se desean medicinas milagrosas o inyectables que sanen de forma instantánea todo tipo de enfermedades. Y también la gente desea volverse rico rápidamente. La palabra tolerancia y espera están desapareciendo. Se buscan como se puede de pronto estudiar de una forma más rápida y más fácil. Comidas que se puedan comer al instante y si se casan, se divorcian rápidamente. No se cree que el hecho de soportar dificultades sea parte de la vida y tener paciencia sea algo que tenga buenos frutos. Pero la vida del creyente en Dios radica en tener paciencia, fe y saber esperar. Para tener éxito en la vida cristiana se necesita imprescindiblemente ciertos elementos. Para poder obtener milagros se necesita también de ciertos elementos. El texto que acabamos de ver de Santiago capítulo 5 nos insta a mirar la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, que ellos fueron bienaventurados al sufrir y al tener paciencia, así como la tuvo Job durante todo el trayecto de su aventura, porque el Señor es misericordioso y es bueno. Quiero que hablemos hoy sobre el tema, cómo orar por un milagro. Para obtener un milagro se requieren 3 elementos que he visto en mi propia vida, pastoreando la Iglesia del Evangelio Completo, aquí en Yoido, Seúl, Corea. El primer principio es creer. Primero que todo debemos creer en Dios, quien es el que hace las cosas. Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Dios hizo toda la creación y el universo, y Él es el centro de ella. Gobierna la historia, toda la creación, el universo y la raza humana. Si analizamos el pensamiento ateo de los comunistas, vemos que estos dicen que el hombre es el centro de la creación y que Él es quien va haciendo la historia. Colocan al ser humano en lugar de Dios, y este es el motivo por el cual es una doctrina humanista y satánica. Hermanos, nosotros creemos que solo Dios es quien hizo toda la creación, que Él es el centro de todo lo creado del universo y que Él es absoluto gobernador de toda ella, del ser humano y de toda la historia. Y esto es en lo que debemos creer. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Este texto nos enseña que toda la obra que Dios hizo fue perfecta y que Él fue el iniciador de todo. Y esto es uno de los cimientos básicos de la fe, que Él es un Dios hacedor, que Él es un Dios creador
y que sigue haciendo cosas en medio de nosotros si nosotros lo creemos. El libro de Jeremías capítulo 33 versículos 2 al 3 dice: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Así es lo que Dios hace. Él hizo la tierra. Él la formó para afirmarla. Dios hizo la obra, la perfeccionó y obró en ella. Por lo que no solo nuestra vida en particular depende de Dios, sino que también nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra nación y todo lo que hay en el mundo. No podemos pasar por alto de que somos hijos de Dios y que somos hechura suya. También debemos saber que Dios siempre está llevando nuestras cargas. Nuestro Dios no solo está sentado en su trono, sino que Él también lleva nuestras cargas. Por ejemplo, ¿cómo son los padres? Los padres siempre están cargando con los problemas y con las cosas pendientes de sus hijos. ¿No soportan acaso pesadas cargas para que sus hijos puedan prosperar y ser felices? Dios es nuestro Padre y Él también ocupa ese lugar de proveedor, de estar pendiente de nuestras pesadas cargas para que podamos crecer, para que podamos prosperar en nuestras vidas. Él hizo la tierra, Él la formó para afirmarla. Y Él nos insta luego: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y ese es el primer paso para creer que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. El libro de Hebreos capítulo 11 dice que el que se acerca a Dios debe creer que lo ha encontrado. Si usted quiere cautivar el corazón de Dios, usted necesita creer en Él y en sus promesas. El libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios dice que la carga es suya y que se la debemos entregar a Él. Y también dice que la hará liviana. Cuando usted está orando por un milagro, usted necesita entregar esas cargas a Dios y creer que Él las está tomando. Ese es el primer paso para alcanzar un milagro, creer que Dios está tomando sus cargas. Y por eso usted puede descansar en Él, en su carácter bondadoso, en su promesa de que Él le va a responder y que Él le va a hacer descansar. El libro de Salmos capítulo 68 versículo 19 dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, es decir, de bendiciones. El Dios de nuestra salvación. Y añade la partícula Selah, que quiere decir en hebreo pausa. Pausa para pensar, es decir, que el salmista nos insta a meditar en esta gran verdad, de que Dios cada día nos está colmando de sus beneficios, de sus bendiciones. Cada día Él lleva nuestras cargas. Él lleva todos los días las cargas de qué comeremos, de qué beberemos, con qué nos vestiremos y cómo viviremos. Pero usted debe creerlo. Usted no puede creer que Dios sea un Dios ausente, que Dios sea un Dios descuidado, porque conforme a su fe le será dado. Así que les pido en el nombre del Señor Jesús que cada día entreguen sus cargas a Jesús, que las lleven a la cruz del Calvario. ¿Acaso Jesús no llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario? Por eso debemos depositarlas allí. Su palabra dice en Isaías 53:6 que Él mismo cargó con nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice que nosotros debemos llevar nuestras cargas, incluso nuestros pecados. Dios hizo que fuesen cargados en la vida de Jesús. Jesús llevó el pecado de mi vida y la de la suya, y nos redimió. Por lo tanto, esa gracia, y a través de esa fe recibimos perdón, recibimos justicia, gloria, paz, gozo, fidelidad y bendiciones. Pero usted debe creerlo. Jesús cargó con lo que nos tenía atado al mundo y a la perdición. Por eso nos hace libres y nos capacita para vivir una vida en bendición. Pero usted debe creerlo. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra carne siempre clama por hacerse cargo de nuestra vida. Nuestra carne clama por solucionar los problemas rápida, instantáneamente. Pero debemos andar en el Espíritu y vivir también por Él. Y vivir en el Espíritu es creer que Él puede hacer milagros, que Él aún hace milagros en nuestras vidas. Jesús nos tomó y nos redimió de todo lo que nos ataba al mundo y a la perdición. Por lo tanto, debemos creer que Él es un Dios poderoso y debemos andar en esa fe de que Él puede hacer milagros. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando estamos conquistando un milagro, el pecado se levanta como un obstáculo y el enemigo se levanta a acusarnos, a decirnos: no lo mereces, no lo puedes conquistar porque le has fallado a Dios. Pero debemos creer que Él llevó nuestros pecados sobre el madero. No hay otra cosa que hacer con el pecado, no hay otro camino que tomar, sino entregárselos a Él en la cruz del Calvario. Es lo mejor. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús se hizo cargo personalmente de nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias, sean emocionales o sean físicas. Por lo tanto, podemos deshacernos de las enfermedades y vivir sanos por la fe en esa gracia. Jesús cargó con las maldiciones y con la pobreza, pero usted debe creerlo. Gálatas 3:13 al 14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús cargó con nuestras maldiciones, pues usted debe creerlo. Él cargó con los cardos y los espinos y nos redimió delante de Dios. Por esa maravillosa gracia y por la fe somos libres de las maldiciones y podemos vivir dentro de las bendiciones de Abraham. Y también Él cargó con la muerte y con la perdición. Me gusta lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Antes de hacer el milagro de resucitar a Lázaro, Jesús da estas palabras y nos insta a creer. El que cree en mí, el que cree en mí, 2 veces lo repite y al final dice: ¿crees esto? En el milagro que estás orando, en el milagro por el que estás creyendo, ¿crees en Él?
¿Crees las promesas de Dios? ¿O en qué estás creyendo? Tal vez estás creyendo que no es posible, tal vez estás creyendo que ese milagro no ocurrirá. Hoy Jesús te dice, ¿crees esto? Romanos en el capítulo 3, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. ¿Crees que Él puede darte vida a ti? Jesús murió en nuestro lugar y al estar 3 días en la tumba resucitó de la muerte por nosotros, sufrió nuestra muerte, entró en nuestra tumba. Y por esa conquista y resurrección hemos vencido en Cristo a la muerte y podemos ver la resurrección, la vida eterna y el reino de Dios. Jesús también llevó la carga de nuestra muerte y nuestra perdición. Hoy en día también Jesús sigue llevando la pesada carga de nuestras vidas. Es por eso que debemos vivir entregándole a Él todas nuestras cargas y creer que Él puede hacer un milagro. Otra cosa que debemos saber es que Dios es un Dios que vuelve a hacer milagros y que constantemente está buscando hacer milagros. Primera de Corintios 15, 12 al 14 dice, pero si se predica que Cristo no resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros que no hay resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Tenemos un Dios que va a volver, un Jesús que va a regresar. Por lo tanto, la muerte de Jesús es nuestra muerte y la resurrección de Jesús es también nuestra resurrección. Y su resurrección nos da la seguridad de que resucitaremos y debemos creer que es un Dios que regresará. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá y que estaremos por siempre con Él. Y debemos creer que es un Dios todopoderoso, que Él mismo llegará y volverá a nuestras vidas. Por eso la palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto significa que la muerte fue vencida totalmente. Así que le llamamos Dios. También debemos creer en Él y que Él volverá por nosotros y nos llevará al cielo. Debemos creer que Dios es el que hace la obra, que Dios es un hacedor de milagros y que Él puede hacer todas las cosas. El segundo principio para conquistar un milagro es ser paciente. Debemos soportar, debemos esperar. Usted puede creer por un instante, pero usted necesita la paciencia, porque rápidamente, como seres humanos, podemos perder la fe. Debemos soportar las dudas, los temores, los enojos e incluso los fracasos. Lo más determinante para Israel en el desierto fue no poder soportar por los milagros. Por ejemplo, Moisés fue al monte del Sinaí para recibir la ley y cuando ayunó, él esperó delante de Dios durante 40 días, pero el pueblo de Israel no pudo soportarlo. E hizo un becerro de oro, lo adoraron, danzaron para él, se postraron ante él, recibiendo luego un gran castigo delante de Dios. Ellos no supieron tener paciencia. Esto ocurrió en Cades Barnea. Ellos cruzaron el desierto, llegaron a Cades Barnea. Y aquí era el momento de entrar en la tierra donde fluía leche y miel, pero en ese lugar ellos no pudieron soportar. Se quejaron, murmuraron y se lamentaron, incluso hasta nombraron un guía y quisieron volver a Egipto, rebelándose contra el propósito de Dios. Motivo por el cual Él les hizo girar la dirección y volver a vagar por el desierto 40 años más, hasta que murió toda esa generación. Muchas personas por falta de paciencia regresan a los mismos desiertos, regresan a las mismas pruebas, no las pueden superar. No pueden superar la escasez económica, no pueden superar y esperar a que Dios haga un milagro. Y tienen que volver nuevamente
a esas pruebas. Fíjese cuando una persona está en su estudio, en su universidad, siempre al final de las clases tiene un parcial, tiene una prueba, tiene un examen. Y si la persona pierde ese examen, debe volver a repetirlo. Con Dios es lo mismo. Al pueblo de Israel se le dio la oportunidad 40 años después con Josué como líder. Y esta vez, usted sabe que ellos pasaron la prueba, pudieron ingresar a la tierra prometida. Esta segunda oportunidad la pudieron superar. Dios siempre está presto a darte una segunda oportunidad. Tal vez has sido probado en tu paciencia. No has pasado esa prueba, pero Dios continuamente está dándote nuevas oportunidades. Hebreos 3:15 al 16 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ellos no soportaron, ni obedecieron, ni escucharon con paciencia. Por esta incredulidad no entraron en Canaán. Entonces, para andar con Dios debemos escuchar su palabra, debemos creer y tener paciencia. Aunque no veamos ninguna señal, aunque no escuchemos nada, aunque no toquemos nada con las manos, ni veamos nada por delante nuestro, debemos soportar los ataques del enemigo o las dificultades. A Dios le disgusta la falta de paciencia. A Dios lo toma como un pecado. Y usted ha visto a muchas personas alrededor quedar postradas en el desierto. Personas que iniciaron una vida cristiana pero que no han podido conquistar. Usted no debe ser uno de ellos. Usted debe entrar en el reposo de Dios. Y usted entra en el reposo de Dios cuando usted es paciente para conquistar los milagros. Usted no debe desobedecer porque Dios toma la impaciencia como una desobediencia. Cuando usted no es paciente, usted tiende a cometer errores. Y es un paso esencial cuando usted está conquistando un milagro. Debe esperar en Dios. El Salmo 37, versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad es lo que impide que seamos pacientes. La incredulidad nos mueve al afán. La incredulidad nos mueve a actuar por nosotros mismos, a salir del reposo de Dios. Y no se puede entrar en la tierra de milagros, no se puede entrar a experimentar los milagros a causa de la impaciencia y a causa de la incredulidad. El Salmo 37 del 1 al 3 dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermanos, a mi alrededor los malignos actúan sin cesar. Yo quisiera en ocasiones morder, patear, pelear con ellos a causa de mi impaciencia. Quisiera pelear ojo por ojo, diente por diente, puño por puño, pero ¿qué dice Dios? Que no me impaciente a causa de los malignos y que tenga paciencia. Tal vez alrededor tuyo hay personas que son malignos y que prosperan y avanzan, y Dios te dice: ten paciencia. No te impacientes porque ellos avanzan y tú estás quieto. ¿Por qué no debo impacientarme con los malignos ni tener envidia por los que tienen y hacen iniquidad? Porque de esta manera estaremos enfrentando a Dios, mas ellos serán cortados como hierba y como hierba verde se secarán.
Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a tal vez las mentalidades progresistas de este siglo? Porque en nuestro país el presidente representa a los malignos, comete muchísimas maldades. Él no sostuvo hace mucho que vendrían calamidades sin censar a Corea. Y en una época dijo que convertiría a Corea en un mar de llamas. Mas nosotros soportando todo ese tipo de comentarios, lo que hicimos como iglesia fue enviarles arroz, medicinas, instrumentos médicos, y enviamos allí empresarios a ese lugar con toda clase de ayuda, porque la Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y si nuestro enemigo tiene sed, le debemos dar de beber, y si tiene hambre, le debemos dar de comer, porque ni es la venganza, dice el Señor. Entonces, si este enemigo nos hiere en la mejilla derecha, debemos darle también la izquierda, y si nos pide la túnica, debemos darle también la capa. Si nos obliga a llevar carga por 1 milla, debemos andar 2. Si soportamos y le abrazamos con amor, Dios se encargará de destruirlos. Dios dijo que se secarán como verde hierba. Así que aunque parezca que van a hacernos daño, Dios estará de nuestro lado y Él se encargará de quitarlos de nuestra vista. Tal vez estás bajo un gobernante, un alcalde, un presidente que no es de tu agrado, pero debes confiar en Jehová, hacer el bien, y la verdad te apacentará a ti. Más adelante en el Salmo 37, del 7 al 10, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. He aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Espera en él. Espera en Jehová, es lo que nos enseña el salmista. Uno de los enemigos de la paciencia es la ira y el enojo, que se observan en el versículo 8, y el afán de hacer cosas que son contrarios totalmente a la paciencia. Guarda silencio ante Jehová. Tal vez en estos momentos, aparentemente nosotros estamos en decadencia y ellos manifiestan grandeza. Crean la bomba atómica, crean misiles, dicen que convertirán a Seúl en un mar de llamas, y aunque claman a gran voz que traerán muchas calamidades, la Biblia dice que a poco le buscaremos y no estarán en su lugar. El maligno no será perpetuo. Jehová es nuestro pastor, Él está con nosotros, y como Él es gobernador absoluto del cielo y de la tierra, el maligno no puede completar sus planes. Si usted se encuentra en estos momentos bajo una amenaza, ore con este salmo, reclame esta promesa y tenga paciencia. En algún momento esas personas que le amenazan, que le amedrentan, usted verá y no estarán allí. Un antiguo padre de la iglesia primitiva dijo, la paciencia es que aún teniendo el poder de la venganza, aún poseamos autocontrol. La paciencia es que aún teniendo el poder de la venganza, poseamos autocontrol. Aunque yo tenga la posibilidad de vengarme, yo soporto y tengo autocontrol. Esta es la verdadera paciencia. Examinando la vida de Abraham, él cometió 2 errores en su vida. Uno, no esperó el tiempo de la cosecha. Él no pudo esperar el tiempo de la cosecha y se fue a Egipto. Allí en Génesis capítulo 12, Dios le dijo que esperara a Canaán y no en Egipto. Y él se fue con su esposa Sara y con su sobrino a Egipto, y vino una gran hambre sobre esta tierra.
pero aún así él debía depender de Dios y soportar y esperar. Como consecuencia pasó una gran prueba. Casi le quitan a su esposa, fue humillado y afrentado por no haber sabido esperar. Dios no retarda sus promesas. Debemos aprender a creer y esperar cuando estamos en medio de un desafío de fe. No debemos buscar la ayuda de Egipto. No debemos descender a Egipto, como lo hizo Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 10. La otra cosa que no supo esperar fue la promesa del hijo. Por eso, 10 años después de entrar en Canaán, es decir, a sus 85 años, tuvo a su hijo Ismael con su esclava Agar. Oh, qué gran tristeza existe en el Medio Oriente a raíz de esto. En el Medio Oriente, Israel y los árabes no dejan de pelear. Es decir, estos son los descendientes de Ismael. La pelea entre el hijo legítimo y el natural continúa sin parar hasta hoy. Si Abraham hubiese tenido un poco más de paciencia y no hubiera tenido ese hijo con la esclava, hoy en día no se hubieran visto las guerras sangrientas, ni aún la guerra entre Estados Unidos e Irak. Por la impaciencia de un solo antepasado, Abraham, han venido todas estas desgracias. Tenga cuidado con las decisiones que toma, producto de la impaciencia. Porque cuando está enfrentando un milagro, cuando está a punto de conquistar un milagro, la paciencia es clave. Así que aprendamos de la paciencia de Abraham. Hebreos capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Finalmente vemos cómo Abraham se le da una segunda oportunidad, tiene un segundo examen y esperó con paciencia y terminó alcanzando la promesa. Las promesas de Dios se alcanzan con paciencia, querido hermano. No se alcanzan con impaciencia, no se alcanzan tratando de torcerle el brazo a Dios. Si somos impacientes y nos apresuramos, no vamos a recibir las promesas. Una de las características de una persona exitosa en la vida cristiana es que al principio tiene un sueño, tiene fe, tiene capacidad para lograrlo, tiene fuerzas para vencer las dificultades, aprecia a los demás y enfrenta los problemas con paciencia. No nos apresuremos a la manera de Abraham. No nos apresuremos de tal manera que perdamos la esperanza. Eso no es paciencia. En el Talmud hay un proverbio que dice lo siguiente: el primer paso a la victoria es la paciencia. El primer paso a la victoria es la paciencia. Aunque la paciencia no es todo en el momento de triunfar, la persona que no tiene paciencia nunca triunfa. Hay un dicho antiguo que dice: si hubieran 3 personas pacientes, nos libraríamos de la muerte. Si no tenemos paciencia, tendremos que arrepentirnos y lamentarnos. Si siempre actúa con paciencia y sabiduría, querido hermano, enfrentaremos las adversidades con éxito. Pero si no tenemos paciencia, solo nos espera el fracaso. Tuve la oportunidad de oír esto. Un hombre recién casado fue regañado por su jefe en la empresa. Entonces se retiró molesto de la misma. La esposa le sirvió la cena. Cuando tomó la primera cucharada, masticó oyendo unos ruidos de piedra. Entonces le gritó enojado: ¿acaso estás loca? ¿Ni siquiera sabes preparar el arroz cocido? ¿No lo lavaste? ¿No le quitaste los restos? La esposa desorientada dijo con osadía: ¿qué hombre se enoja tanto por tan pequeña cosa? El esposo le dice: si fallaste deberías pedir disculpas por lo menos y no ponerte orgullosa.
La esposa respondió: ¿hasta por el arroz te quejas? Entonces el esposo, más enojado por estas palabras, le da una bofetada en la mejilla a su esposa. Ella de inmediato hizo sus maletas y dijo: ¿y ahora me vas a seguir pegando? Nuestro matrimonio es todo un fracaso. Yo no soy una mujer que vivirá para ser golpeada por ti. Y el hombre respondió groseramente: bueno, qué bien, yo tampoco puedo vivir en paz contigo. Y si este es un matrimonio, en un instante nos vamos a divorciar. Así que este matrimonio en un momento se quebró sin ningún tipo de consideración por una piedra del tamaño de un grano de arena. Si usted examina esta historia con cuidado, todo el problema empezó por una pequeña piedra en el arroz de este hombre. Si ambos hubiesen tenido solo un poco más de paciencia, si cada uno hubiera cedido por el otro, la pareja no se hubiera roto por algo tan insignificante como una pequeña piedra en un arroz. Podríamos decir que se rompió un matrimonio, una relación por un grano de arena. Si tan solo hubieran tenido un poco más de paciencia, de entendimiento, de compañerismo y amor, se hubieran reconciliado inmediatamente. Hubiese habido paz y serían un matrimonio feliz hoy. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tardar en airarse, tardar en tomar decisiones impacientes. Y sí, cuando estamos conquistando un milagro, a veces la ira viene a nuestras vidas y dice: no soporto más. Pero la Biblia dice que es mejor una persona que se enseñorea, que tiene dominio propio para saber esperar, que el que conquista una ciudad, el que conquista su temperamento. No sé si usted ha escuchado la historia de Johann Wolfgang von Goethe. Él escribió una de sus obras más famosas, el Fausto. Y es increíble cuando usted sabe el tiempo que le tomó crear esta obra. 60 años. 60 años para crear una obra magistral. Eso es paciencia, queridos hermanos. 60 años para sacar a la luz una obra perfecta, un soneto maravilloso. Debemos aprender de la paciencia de Goethe. El gran científico Isaac Newton dejó una frase de la cual aprendemos muchísimo. Dice: entre las cosas que descubrí, lo más maravilloso fue la paciencia. Fin de la cita. Soportar, soportar y luego mirar y seguir soportando con paciencia. Esa es la verdadera vida de fe. Eso significa que la paciencia es la madre de todos los descubrimientos, según Isaac Newton. Podríamos decir que es la madre de todos los milagros, la paciencia. El tercer principio y último para una vida de milagros, para conquistar un milagro en oración, es esperar milagros. La fe real es aquella que sabe esperar, pero debemos saber esperar. ¿Y cuál es la virtud de las madres coreanas? Es el saber esperar. Ella espera a su esposo, si es que este muere, espera a su hijo mayor, y si esto termina, sigue esperando incluso la muerte, espera cumplir todo su rol. El esperar es una gran bendición para todos nosotros. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Y si en mi reloj la hora no es exacta, no puedo decir que Dios no cumple. La hora de Dios y nuestra hora no es la misma.
El reloj de Dios marca con paciencia y espera, no con horas y con minutos ni segundos. La palabra de Dios dice en Santiago 5:7, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas. El Señor no tarda ni llega tarde a ningún lado. Nosotros, como seres humanos, no nos gusta esperar, pero hay cosas que nos obligan a esperar. Por ejemplo, el llegar a un aeropuerto nos obliga a esperar. Nos obligan a llegar 2, 3 horas antes y esperar con paciencia el llamado. Esperar a que ingresen las diferentes clases. Esperar a que el avión se coloque en pista. Y todo a nuestro alrededor hay cosas que nos hacen esperar y que ponen a prueba nuestra paciencia, ponen a prueba lo que nosotros estamos queriendo obtener. Santiago 5:7-8 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor nos insta a tener paciencia, como el labrador espera. ¿Qué espera usted? ¿Espera una mala noticia? ¿Espera que las cosas salgan mal? El labrador, después de hacer su trabajo, de orar, tal vez de interceder, de sembrar su fruto, espera el precioso fruto. Espere un milagro. Si usted ha orado, si usted cree en Dios, si usted ha tenido paciencia, espere un milagro. Espere el precioso fruto de los milagros. Vivamos así para el Señor. No seamos impacientes. Esperemos milagros. Esperemos las mejores cosas de parte de Él. Bueno es Jehová con los que le esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jeremías 3:25-26. Usted debe esperar milagros porque Dios es un Dios bueno. Porque usted es un alma que le está buscando a Él. Y a veces es necesario esperar en silencio. Esperar que Dios salve de esa deuda. Esperar que Dios salve a ese familiar que está enfermo. Esperar que Dios salve de ese problema económico, de esa búsqueda de trabajo. Esperar ese milagro. Todas las personas en el Nuevo Testamento que obtuvieron un milagro de Jesús era porque esperaban un milagro de Él. En Mateo 9, los 2 ciegos piden a Jesús un milagro y Él les responde: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Él les responde: conforme a su fe les será dado. Porque el que espera un milagro, Dios le recompensa con un milagro, con una respuesta. Así que espere milagros, espere que Dios le responda. Imagine cómo Dios le va a responder. El cristiano que deja de orar porque no hay respuestas es un cristiano inmaduro. Siempre lo he dicho y siempre lo he visto. Es una muestra de inmadurez, no esperar respuestas, no esperar por la respuesta. Así que debemos nosotros esperar pacientemente. Recibí la carta de una hermana y fui muy bendecido con ella. Ella, después de creer en Jesús, recibió tantas bendiciones que pensó que debía predicar a sus parientes. Así que empezó a orar fervientemente. Ella pasó 1 año y no pasaba nada. 2 años y tampoco. Llegaron 3 años y no recibía respuesta alguna. Llegaron a los 9 años y a los 9 años dejó de afanarse. Ella pensaba constantemente: oro y no pasa nada. Dios no contesta.
y en una noche de una campaña, escuchó a un predicador decir: yo oré 23 años por mi familia y todos llegaron salvos. No debemos afanarnos. Vamos a prepararnos para orar otra vez. Ella recibió fe con estas palabras y lo hizo un año más. Y por fin, toda su familia fue salva. Este milagro tardó 10 años. ¿Acaso no hubiese sido una tragedia que esta mujer hubiese dejado de orar y orara solo por 9 años? Los cristianos debemos orar a Dios con determinación y creer que Dios puede hacer un milagro. Debemos orar y creer que Dios va a responder en el momento adecuado. Dios, contéstame de acuerdo a tus planes, debemos decirle. Si creemos, tenemos paciencia y esperamos, recibiremos la respuesta con seguridad. Hermanos, les pido en el nombre del Señor que al venir hoy delante del Señor Jesús, creamos en Dios, soportemos las dificultades y oremos y vivamos esperando milagros en nuestra vida. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre, hoy venimos delante de ti a darte gracias por tu palabra, a creer que tú eres omnipotente y santo Dios. Tú vives y estás en medio nuestro y eres el mismo hoy, mañana y por los siglos. Tú eres el mismo hoy y siempre. Tú sigues haciendo milagros. Nos amaste tanto que te encargaste de nosotros llevando todas nuestras cargas. Por eso hoy creemos, Señor. Creemos que tú eres un Dios todopoderoso. Creemos que tú hiciste el cielo y la tierra y puedes hacer un milagro creativo. Dígale al Señor: haz un milagro creativo en mi salud, en mis finanzas. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dígale: Señor, yo creo que tú puedes hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Abraham creyó por un hijo y tú le diste hijos como las estrellas del cielo. Tú estás creyendo por algo y tú crees que es grandioso, que es tal vez imposible, pero Dios puede darte eso 1000 veces más y 1000 veces mayor. Ese es el Dios en el cual tú crees. Ayúdanos a tener paciencia, Señor. Dígale: Señor, yo hoy te entrego toda impaciencia. Te entrego todo afán y toda ansiedad. Y yo espero, dígale, yo espero pacientemente en ti. Yo te espero en silencio, yo espero tu respuesta. Yo espero adorándote, yo espero alabándote. Y dígale a Dios: yo te alabo y yo te exalto mientras espero. No voy a esperar con queja, no voy a esperar con incredulidad, con incertidumbre, no. Dígale: yo voy a esperar con paciencia, adorándote, dándote gracias, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Tendré paciencia y esperaré siempre, Señor. Dígale: yo espero un milagro, yo espero tu respuesta, yo espero, Señor, yo espero en ti, yo espero en tu amor, yo espero en tu misericordia, yo espero en tu bondad, yo espero en ti. Yo espero un milagro, yo espero una respuesta. Como la viuda delante del juez injusto, aquí estoy, insistiendo, volviendo otra vez a llamar, porque el que llama se le abrirá, el que busca hallará, y el que pide se le dará. Por eso estoy acá, Dios, buscándote, llamándote, creyendo y esperando un milagro. Espero un milagro. Y vas a decirle al Señor: ¿cuál es el milagro que tú esperas? Dígale: yo espero que mis hijos sean transformados, que mi hogar sea transformado. Yo espero este milagro. Oramos hoy, Señor,
en el nombre de Jesús. Hoy bendigo, Dios, cada petición. Hoy bendigo cada vida que está esperando un milagro. Te bendigo con milagros, te bendigo con paciencia y te bendigo con fe, para que puedas conquistar tus milagros. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy a orar por un milagro. ¿Cómo debemos conquistar nuestros milagros? Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo. Esta ha sido una traducción de Carlos Anzola para Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Que Dios le continúe bendiciendo.